En cualquier momento se le pone en rojo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Campos y esta mañana voy a acompañarlos como moderadora en esta actividad. Antes de dar inicio, le solicitamos respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en la ventana de preguntas y respuestas, que ahorita se los vamos a estar adjuntando, que es donde también pueden realizar de manera escrita las consultas que se atenderán al final de la exposición. También le solicitamos, por favor, escribir su nombre y su lugar de trabajo al realizar sus preguntas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión de Potencial Humano y la Dirección de Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al webinar Principales instrumentos normativos derivados de la Ley General de Contratación Pública número 9986 y su reglamento emitido por la Dirección de Contratación Pública. El presente evento tiene como objetivo, ¿verdad?, dar a conocer los principales instrumentos jurídicos, circulares, directrices, lineamientos emitidos por las autoridades de contratación pública y la Dirección de Contratación, en las cuales se ha ahondado, aclarado u orientado sobre diversos temas en razón de la implementación de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Nos acompañará esta mañana como expositoras, ¿verdad?, la señora Gabriela Gutiérrez Chavarría y Catherine Jiménez Rojas. La señora Gabriela es licenciada en Derecho, tiene 3 años de ser funcionaria de la Dirección de Contratación Pública en la unidad normativa. Y la señora Catherine es licenciada en Derecho, ingresó a la administración en el 2015, labora desde el 2021 como asesora legal de esta Dirección de Contratación Pública. Además, formó parte del equipo redactor del reglamento de la Ley General de Contratación. Y para iniciar este webinar, le cedemos el espacio a la señora Gabriela. Adelante con su presentación. Buenos días. De mi parte, reiterarles el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy al presente webinar denominado Principales Instrumentos Normativos derivados de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986 y su reglamento, Decreto Ejecutivo número 43808-H. Dichos instrumentos emitidos por la Dirección de Contratación Pública. Sin más preámbulo, daremos a conocer el primero de ellos, sea la circular DGAB-CA-103-2022, emitida el 9 de noviembre de 2022, denominada Disposiciones emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, relacionados con la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 y su reglamento. Para con la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Administrativa el pasado 1 de diciembre, habrían regulaciones administrativas ajustadas a la nueva normativa, es decir, circulares, directrices, así como otras emitidas bajo la Ley de Contratación Administrativa. Con el fin de orientar la aplicación de estas regulaciones, se emitió el presente lineamiento que establece lo siguiente. Primero, las disposiciones emitidas para regular el sistema de compras públicas gubernamentales compra-red ya no serían aplicables, dado que su uso se superó con la entrada en vigencia de la Ley 9986. 2. El transitorio 1 de la Ley General de Contratación Pública, que establece que aquellos procedimientos de contratación y contratos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta ley se concluirían conforme a las disposiciones vigentes en el momento de tomar la decisión inicial del concurso. Siguiente. Es decir, aquellas regulaciones emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa bajo la Ley 7494 continuarían siendo aplicables para los procedimientos de contratación iniciados antes del 1 de diciembre de 2022 y hasta su conclusión, de acuerdo con la citada norma transitoria. En cuanto a la aplicación de este transitorio, se utilizarían las disposiciones emitidas bajo la Ley de Contratación Administrativa cuando el trámite en el SICOP haya contado con la decisión inicial y el respectivo visado. Esto implicaría que el formulario de solicitud
de contratación debía encontrarse en estado aprobado por la autoridad competente, tanto para tomar la decisión inicial como para otorgar el respectivo visado. Siguiente. Acá es importante indicar que aquellas solicitudes de contratación en estado diferente al aprobado y o visado se regularían por las disposiciones de la Ley 9986 y los lineamientos emitidos por la Dirección de Contratación Pública. En el caso de las contrataciones que iniciaron fuera del SICOP antes del 1 de diciembre de 2022, estarán sujetas a las disposiciones emitidas bajo la Ley de Contratación Administrativa, siempre y cuando se haya tomado la decisión inicial por parte de la autoridad competente antes de esa fecha. Siguiente. 3. Las disposiciones administrativas emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa antes del 1 de diciembre de 2022 serían aplicables a los nuevos procedimientos de contratación amparados por la Ley 9986, siempre que la administración licitante hubiese determinado que no iban a contravenir con las disposiciones de la ley y su reglamento. 4. Las disposiciones administrativas emitidas por la anterior dirección para asumir las funciones encomendadas por el legislador en la Ley 9986 y guiar oportunamente a las administraciones o entidades contratantes durante el proceso de transición serían aplicables a los nuevos procedimientos de contratación pública amparados por la Ley General de Contratación Pública. Siguiente. De seguido, les muestro un segundo instrumento emitido por esta dirección, la circular MH-DECOP CIT 012-2022, emitida el 12 de diciembre de 2022, denominada Aplicación del Transitorio 1 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986, en la precalificación para varios concursos y convenios marco por cotización. Al respecto, Transitorio 1, contenido en la Ley General de Contratación Pública, establece ciertas disposiciones para los procedimientos de contratación y contratos que se encontraban en curso antes de la entrada en vigor de dicha ley. Aquí es importante recalcar que la norma transitoria no es otra cosa que la disposición dada por el legislador para establecer las reglas mediante las cuales se haría la transición de la norma 7494 a la 9986, que entró a regir el pasado 1 de diciembre de 2022. Al respecto de este transitorio, que establece, como ya se indicó anteriormente, que los procedimientos de contratación y contratos que se hayan iniciado antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública deberán concluirse al amparo de sus respectivas leyes o reglamentos internos de contratación. En ese mismo sentido, para los procedimientos de precalificación realizados para múltiples concursos o los convenios marco por cotización, que estén vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública. Estos se mantendrían para los fines para los cuales fueron realizados en concordancia con el mencionado transitorio 1 de esta ley. Es importante indicar que a través de dicha circular, la DECOP hizo énfasis sobre la obligación de los funcionarios encargados de llevar a cabo estos trámites, de ajustarse a los lineamientos establecidos con el fin de garantizar su correcta aplicación. Siguiente. Un tercer lineamiento es la circular MH-DECOP CIR 0023-2023 del 15 de marzo del 2023, denominada Procedimientos derivados de los transitorios 1 y 2 de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9.986 y procedimientos derivados de autorizaciones de la Contraloría General de la República al amparo de la Ley 7494. Siguiente. Dicha circular refiere a los procedimientos de contratación pública derivados de los transitorios y el uso del Sistema Digital Unificado, entendido este como SICOP, en el marco de la Ley General de Contratación Pública, por lo que esta dirección consideró necesario orientar al respecto mediante la citada circular. Siguiente. Como ya lo he venido citando, el transitorio 1, el cual señala que los procedimientos de contratación
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública por entidades cubiertas al amparo del artículo 1 de la citada ley, continuarán su trámite según las leyes o reglamentos de contratación vigentes en el momento de su emisión. Y es que a través de esta circular, la DECOP consideró oportuno rescatar la importancia de la transparencia en todas las etapas del ciclo de la contratación pública, a través de la utilización obligatoria del sistema digital unificado. Tanto así que el legislador dispuso que el uso de cualquier otro medio para promover procedimientos de contratación sería nulo, según se establece en el artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública. Dichos procedimientos de contratación deben ajustarse a las necesidades y planes de la administración, utilizando el sistema digital unificado y cumpliendo con las reglas de operación y la normativa correspondiente. Siguiente. Aclarando en la circular el deber de cumplir con los principios constitucionales de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, razón por la cual todos los procedimientos iniciados al amparo de la Ley de Contratación Administrativa deben de tramitarse en su integralidad a través del sistema digital unificado. Siguiente. Al igual que cada uno de los documentos e información relacionada con los procedimientos de licitaciones precalificadas para varios concursos que se sigan tramitando al amparo de la Ley de Contratación Administrativa, además de potenciar la transparencia, se enfatiza en el principio de eficiencia que exige que los actos relacionados con la contratación pública estén orientados al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la administración. Siguiente. Resulta importante indicar que a través de esta circular se indica que si bien SICOP es una herramienta facilitadora para los procedimientos de contratación y que permite la constatación y observación de los principios que rigen la materia regulados en el artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública, se hace un énfasis en la importancia de que dichos procedimientos de contratación deben realizarse conforme lo dispone la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Siguiente. Por esta razón y en apego a la Ley General de Contratación Pública y el ajuste realizado en el SICOP a la luz de la citada ley, se impide la creación de procedimientos bajo la nomenclatura de la contratación directa para los procedimientos derivados de los transitorios 1 y 2 de la Ley General de Contratación Pública y de las autorizaciones de la Contraloría General de la República al amparo de la Ley 7494. Por lo que la Administración deberá realizar los concursos derivados de los transitorios de la Ley General de Contratación Pública y derivados de las autorizaciones de la Contraloría en el SICOP, seleccionando los fundamentos jurídicos correspondientes. Por último, este lineamiento, la DECOP recuerda la responsabilidad que tienen las entidades contratantes de verificar que sus procedimientos se realicen de acuerdo con la normativa y los fundamentos jurídicos correspondientes. Tenemos en pantalla otro instrumento, fue la circular MH-DECOP CIR 003-2022 del 2 de diciembre del 2022, denominada Aplicación de la normativa relacionada con el uso del SICOP, reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas y de la normativa que regula al sistema digital unificado al amparo de la Ley 9986. Siguiente. Nuevamente nos encontramos con el transitorio 1 citado anteriormente, pero en cuanto a la utilización y la normativa aplicable del SICOP. Siguiente. En relación al reglamento para la utilización del SICOP, el BUSICOP, este será aplicable únicamente para los procedimientos de contratación iniciados antes del 1 de diciembre de 2022, siempre y cuando hayan contado con la decisión inicial y su respectivo visado. Siguiente. En cuanto a las contrataciones tramitadas bajo la Ley General de Contratación Pública,
Se aplican las disposiciones establecidas en su reglamento, específicamente en el capítulo 3 relacionado con el sistema digital unificado. También se deberán seguir los lineamientos emitidos por la Dirección de Contratación Pública como administrador del sistema. En dicho instrumento emitido, la DECOP recuerda a los funcionarios encargados de realizar estos trámites la obligación de ajustarse a los lineamientos mencionados para asegurar su correcta aplicación. Siguiente. Un quinto instrumento elaborado por esta dirección es la Directriz MH-DECOP DIR 002-2022 del 9 de diciembre de 2022, denominada Requisitos para la atención de consultas dirigidas a la Dirección de Contratación Pública. Dicho instrumento tiene por objetivo atender las consultas que ingresan en materia de contratación pública, otorgando respuestas claras, oportunas y efectivas, en observancia de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Al respecto de su competencia, el legislador en el artículo 129 de la ley dispuso en lo de interés lo siguiente. La Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda fungirá como órgano ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública en las funciones que le fueron asignadas en el artículo anterior, con capacidad técnica consultiva en materia de contratación pública, la cual será vinculante para la Administración Central. En el caso de que la Administración descentralizada consulte a la Dirección para separarse del criterio, deberá emitir acto motivado. Lo anterior considerando justamente el alcance establecido en el artículo 129 de la citada ley, en concordancia con el artículo 309 de su reglamento. A esta dirección, en cuanto a su capacidad técnica consultiva, es que los criterios emitidos en atención a dichas consultas son de carácter vinculante. De allí nace la necesidad de que se cumplan con determinados requisitos. Siguiente. Por lo que le corresponderá a la DECOP atender las consultas de los sujetos amparados en el artículo 1 de la Ley General de Contratación Pública, las cuales deben estar relacionadas con las competencias de esta dirección. Siguiente. Para conocimiento de esta DECOP, las consultas deberán cumplir con los siguientes requisitos. Las consultas deberán plantearse sobre aspectos de competencia de esta dirección, haber sido planteadas por el superior jerárquico o un delegado del ente u órgano público, en el caso de la administración activa y en el caso de que la consulta provenga de órganos colegiados, deberá juntarse el acuerdo que se tome la decisión de consultar. Las consultas relacionadas con la actividad de la auditoría interna se harán a través del auditor o subauditor interno. En el caso de que la consulta la realicen los sujetos privados que administren o custodien fondos públicos o estén relacionados con temas de competencia de la DECOP, podrán consultar a través del representante legal. La consulta debe presentarse en forma digital y remitida al correo oficial de la dirección decop@hacienda.go.cr debidamente firmada por el consultante. Dicha consulta deberá plantearse en términos generales, sin solicitar la resolución de circunstancias específicas que corresponden al ámbito de decisión del consultante o que refieran a la legalidad de actos ya emitidos o aspectos propios de la facultad consultiva de la Contraloría General de la República u otros organismos. Definir claramente el objeto de la consulta, explicando detalladamente los aspectos sobre los cuales existen dudas y que motivan la solicitud. La consulta debe acompañarse del criterio jurídico. Bueno, en este punto es importante indicar el cumplimiento de este requisito, ya que es fundamental porque de previo a que la administración o entidad consultante remita la consulta para conocimiento de la DECOP, el tema de la consulta ya haya sido abordado al interno de la administración. Esto con el fin de conocer la posición del consultante con respecto a dicha consulta. Dicho criterio deberá enfocarse a los aspectos sometidos a consulta. En caso de que la administración o entidad consultante no cuente con asesoría legal, podrá presentar la consulta sin ese análisis,
pero debiendo fundamentar la posición del consultante. Por último, se deberá proporcionar una dirección de correo para recibir notificaciones. Siguiente. Aspectos importantes sobre la admisibilidad de las consultas. Las consultas que cumplan con los requisitos anteriormente citados serán admitidos para su atención y emisión del correspondiente criterio por parte de la ADECOP. Una vez analizada la solicitud y en caso de requerirse que el cumplimiento de algún requisito faltante, la ADECOP podrá prevenir para que en el plazo de hasta 5 días hábiles el consultante aporte dicho requerimiento. La ADECOP responderá a la consulta dentro del plazo de 1 mes a partir de su recepción en el correo oficial citado anteriormente. Para la atención de la consulta, esta dirección analizará la normativa aplicable, la doctrina legal, la jurisprudencia relacionada y los antecedentes que fundamentan la solicitud. Es importante reiterar que los criterios emitidos por la ADECOP en el ejercicio de la competencia atribuida serán vinculantes para los sujetos consultantes de la Administración Central. Si la consulta permanece, como ya lo indicamos anteriormente, si pertenece a la Administración descentralizada, esta puede apartarse el criterio siempre y cuando emita acto motivado. Posibilidad de audiencia. Cuando la consulta involucre aspectos relacionados con el ámbito de competencia de otro ente u órgano público distinto del que realiza la consulta, o se requiera información adicional de los sujetos consultantes o de cualquier otro ente público o sujeto privado relacionado con el asunto, ampliar el objeto de la consulta o recibir información relevante, la Dirección de Contratación Pública puede otorgar una audiencia para aclarar esos aspectos. Para ello, el órgano o la entidad correspondiente debe pronunciarse dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la comunicación. Los criterios emitidos en el ejercicio de la facultad consultiva se notificarán de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contratación Pública. En caso de que no existiera regulación al respecto, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública o, en su defecto, lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales. Otro aspecto es el rechazo inmediato de las consultas. Las consultas se rechazarán de inmediato y sin más trámite cuando sean presentadas por sujetos que no tengan legitimación para consultar, cuando el tema de la consulta no sea competencia de la ADECOP y cuando no se encuentren debidamente firmadas. Acá es importante hacer de conocimiento general que los criterios emitidos por esta dirección en razón de la atención de estas consultas, como se indicó anteriormente, al amparo del artículo 129 de la Ley General de Contratación Pública y el 309 de su reglamento, son vinculantes para la Administración Central y se encuentran a disposición a través de la página oficial del Ministerio de Hacienda para conocimiento público, por lo que esta ADECOP les insta a visitar la página indicada. Al final de la presentación, mi compañera les brindará más detalles al respecto. Siguiente. De seguido, otro instrumento normativo emitido por esta dirección fue la circular MH-DECOP-CIR 0016-2022 del 19 de diciembre del 2022, denominada Atención de consultas frecuentes relacionadas con la actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de los componentes de la hacienda pública a la luz de las regulaciones de la Ley General de Contratación Pública. Siguiente. De manera previa, cabe mencionar que la Autoridad de Contratación Pública, dentro de las facultades otorgadas por el legislador de conformidad con el artículo 1 y el 128, inciso D, de la Ley General de Contratación Pública, le corresponde emitir los lineamientos para regular la actividad contractual de los sujetos privados que administran fondos públicos o reciben beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación provenientes de la hacienda pública. Mientras estos lineamientos se emitían, esta dirección consideró oportuno y necesario emitir el presente lineamiento a fin de orientar a estos sujetos privados
sobre algunos aspectos importantes, por lo que se hará un breve resumen a la referida circular. Siguiente. En ese sentido, de forma previa, estos sujetos deberán determinar el origen de los fondos a utilizar, previendo que en el caso de que no emplearán fondos públicos ni recibirán beneficios patrimoniales gratuitos de la hacienda pública, podrán proceder sin seguir las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública y acatar el ordenamiento correspondiente, dejando constancia de ello. Siguiente. En caso de que estos sujetos privados determinen que van a utilizar fondos públicos o beneficios patrimoniales gratuitos de la hacienda pública, independientemente si lo harán de forma parcial o total, se encontrarán frente a dos escenarios. Siguiente. Si se determina por parte de estos sujetos que la estimación contractual supera el 50% del límite inferior del umbral establecido para la licitación menor del régimen ordinario, actualmente de 33.064.885,37, esto para bienes y servicios, y de 89.020.845,22 para obras, deberán seguir lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública y realizar la contratación a través del Sistema Digital Unificado, siguiendo las regulaciones correspondientes al tipo y modalidad de procedimiento contractual. No se omite indicar acá que los montos dados anteriormente como parámetros se toman como base a los umbrales actualizados por la Contraloría General de la República que entraron a regir para el año 2023. En el escenario 2, vemos que si los sujetos privados determinan que la estimación contractual no va a superar dicho límite, estos sujetos deberán respetar las prohibiciones, los principios de la contratación pública establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública y los lineamientos que para esos efectos emita la Autoridad de Contratación Pública. Cabe señalar que en la tramitación de estos procedimientos de contratación, los sujetos privados deben considerar principios como la seguridad jurídica, el formalismo de los procesos licitatorios y el cumplimiento del régimen de prohibiciones establecidos en la Ley General de Contratación Pública y mantener un expediente que registre toda la actividad relacionada con la contratación, siguiendo las pautas establecidas en el reglamento de la Ley General de Contratación Pública. Es todo de mi parte. Continuamos con la licenciada Catherine Jiménez. Gracias. Buenos días a todos los participantes. Un gusto que nos estén acompañando en el presente webinar y esperando que sea provechoso para todos los que estamos presentes. Siguiendo con la dinámica que ha realizado mi compañera, otro de los principales temas que la dirección consideró importante aclarar como parte del proceso de implementación de la Ley General de Contratación Pública fueron los tipos abiertos. Para ello se generaron la directriz DGABCA 005-2022, requisitos para la solicitud de tipos abiertos ante la Dirección de Contratación Pública, y la circular MHDCOP CIR 0016-2023, que establece los alcances del artículo 85 de la Ley General de Contratación Pública. El motivo de la emisión de ambos instrumentos se debió justamente a que se ha detectado en las solicitudes que han ingresado a esta dirección una confusión entre las figuras de los tipos abiertos y los sistemas alternativos. Recordemos que ambas figuras estaban previstas en la Ley 7494. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva ley, la 9986, los sistemas alternativos dejaron de existir, mientras que los tipos abiertos sí mantienen su vigencia. Antes de iniciar con la explicación de la directriz de GABCA 0005-2022, que establece los requisitos que le comentaba de las solicitudes de tipos abiertos, es importante recordar qué son los tipos abiertos, ¿verdad? Justamente por esta confusión que hemos detectado. Los sistemas alternativos, era la posibilidad que tenía la administración para solicitarle a la Contraloría General de la República una autorización para utilizar un procedimiento sustitutivo precalificados
en razón de que por las particularidades del objeto o del servicio por adquirir no resultaba conveniente utilizar los procesos ordinarios que la ley establecía para realizar las adquisiciones. Ahora sí, teniendo claro este concepto de los sistemas alternativos, se procede a analizar con la figura de los tipos abiertos. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, es una figura ya conocida desde la legislación anterior, pero en realidad, ¿qué son los tipos abiertos? Bueno, son una habilitación legal que tiene la administración para emplear cualquier figura contractual que no está regulada expresamente en el ordenamiento jurídico. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la administración podrá emplear cualquier figura contractual, sea porque constituye una figura mixta de tipos de contratos ya existentes o regulados en la normativa, o porque su base normativa proviene de la aplicación consuetudinaria de las normas surgidas del derecho privado. Y por eso justamente es que se dice que carece de una regulación legal y de una nominación uniforme. Actualmente esta figura de los tipos abiertos está regulada en los artículos 85 de la ley y en el 239 de su reglamento. Quien tiene la competencia a partir de la 9986 para autorizar estos reglamentos de tipo abiertos es la Dirección de Contratación Pública. Anteriormente, quien tenía esta facultad era la Contraloría General de la República. Las autorizaciones que al efecto vaya a emitir la Dirección de Contratación Pública con respecto a una solicitud de reglamento de tipo abierto se va a realizar por medio de un dictamen, y este dictamen se deberá emitir por el plazo de un mes contado a partir desde el cumplimiento de los requisitos que la norma prevé. En este dictamen se van a establecer también algunos lineamientos que debe observar la administración en términos muy generales, y es vinculante para la administración central y no vinculante para las demás administraciones. Aquí es importante indicar que cuando el dictamen no es vinculante, y en el caso de que la administración decida apartarse de ese dictamen, deberá realizar un acto motivado y comunicarlo a la Dirección de Contratación Pública en el plazo de 10 días posteriores a la emisión del dictamen no vinculado. Si pasado este plazo, que fueron las que le comenté, sea que se trata de una figura mixta de tipos de contratos ya regulados y existentes en la normativa, o bien que su base normativa proviene de la aplicación consuetudinaria del derecho privado. Ya determinado por parte de la administración esta figura, entonces deberá generar un reglamento que comprenda la figura que se pretende utilizar y someterlo a consulta de la dirección. Junto con este reglamento deberá presentar también una solicitud formal a la dirección donde acredite y justifica el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 85 y en el 239 del reglamento. Siguiente. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, como les comentaba, una solicitud formal suscrita por el jerarca o por quien éste delegue. Debe existir una delimitación del alcance de la figura negocial y la distribución clara de los riesgos y obligaciones en el negocio jurídico, y justamente es por esta novedad, ¿verdad?, que se estaría implementando. Entonces, las partes sí tienen que tener muy claro el alcance de la figura y evidentemente de los riesgos y de las obligaciones que este negocio va a implicar. Que la administración es una de las partes y que ésta va a imponer el contenido de la relación contractual, y que el objeto que se pretende con esta figura contractual atiende a una necesidad pública, que se están respetando los principios de legalidad y en general los principios de la contratación pública. Siguiente. Un requisito esencial es que se ajusta a los requisitos pertinentes y procedimientos dispuestos en la ley, y es justamente este requisito que le va a permitir a la administración determinar si está frente a una figura de tipo abierto o de un sistema alternativo, que era lo que les comentaba al inicio, considerando que efectivamente el sistema alternativo pretende aplicar un procedimiento distinto de los que dispone la ley, mientras que el tipo abierto es
aplicar una figura contractual que no está prevista en el ordenamiento jurídico, pero que respeta los procedimientos dispuestos en la ley. Otro de los requisitos es que su empleo resulta más apto para la consecución del interés público que busca con la contratación, que la figura es más ventajosa respecto de otras figuras contractuales típicas dispuestas en el ordenamiento jurídico. Para ello debe venir acompañado también con un dictamen favorable de la asesoría jurídica de la entidad en relación con la propuesta que se está planteando de la figura y el detalle de la justificación por la cual se está acudiendo a esta figura contractual. En casos de que existe endeudamiento, entonces la administración también deberá obtener esas autorizaciones o los compromisos de adquirir estas autorizaciones por parte de crédito público. Todo esto debe formar parte del expediente que al efecto se vaya a generar para este reglamento. Siguiente. Otros puntos importantes que habla la directriz y que se debe tomar en consideración es que, bueno, actualmente la legislación nos establece que debe existir un registro de reglamentos de tipo abierto. Por el momento no, al menos por parte de la Dirección de Contratación Pública, no se han realizado dictámenes vinculantes o se hayan aprobado reglamentos de tipo abierto, entonces en este registro no se van a poder ubicar alguno, ¿verdad?, como para consulta. También las administraciones pueden utilizar estas figuras reguladas en reglamentos preexistentes, siempre que cumplan con los requisitos que les comentaba del artículo 85 y el 239. Y otro punto importante es que, por ejemplo, si la administración requiere utilizar un reglamento de tipo abierto y esta figura ya existe en este registro que les comentaba, pero a criterio de la administración no le resulta útil a sus intereses, entonces podrá justificar ante esta dirección el por qué es que el reglamento existente no le es útil y en este caso deberá gestionar un nuevo reglamento siguiendo el procedimiento que les comenté anteriormente. Siguiente. Uno de los puntos también a destacar es que los reglamentos pueden ser prorrogados y en caso de que la administración requiera prorrogar el reglamento de tipo abierto, deberá presentar un criterio positivo de la auditoría interna o externa del sujeto solicitante en el que se establezca que se ha efectuado una correcta aplicación del procedimiento en relación con el instrumento que se dictaminó y que se verificó que no se ha empleado para otros supuestos. También debe indicarse que la ejecución del reglamento se realizó con base en los parámetros que se definieron en la propuesta para la cual la dirección emitió el criterio favorable y que se realizó una valoración de la eficacia y los beneficios económicos de implementación de esta reglamentación de tipo abierto frente a otras figuras contractuales. Y debe de venir también que se hizo una corroboración de que las circunstancias que originaron justamente este reglamento de tipo abierto se mantienen y por ende surge todavía la necesidad de que persista en el tiempo. Esto sería con respecto a lo que expone la directriz de cita. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la circular MH de COPSIR 0016-2023, que establece los alcances del artículo 85 de la Ley General de Contratación Pública. Para una mejor comprensión del alcance de este artículo, debe tenerse presente la diferencia entre lo que son los tipos de procedimiento, el tipo de contrato, las modalidades o figuras contractuales. Y es que en la dinámica de la contratación pública, estas figuras se interrelacionan entre sí y todas son necesarias para alcanzar la debida satisfacción del interés público perseguido en cada caso concreto, pero no refieren lo mismo y no deberían de ser confundidos. Siguiente. La primera figura de la que vamos a conversar es el tipo de procedimiento. Pero bueno, ¿qué es el tipo de procedimiento? Corresponde al trámite que obligatoriamente debe de seguir cada administración contratante y que suma todos los pasos que deben llevarse para la selección del contratista, cumpliendo las formalidades y los requisitos previstos por la ley y su reglamento según el tipo de procedimiento que se escoja. En la ley 9986, dentro de estos tipos de procedimientos se incluyen los procedimientos ordinarios, los extraordinarios, especiales y los procedimientos por excepción. Dentro de los procedimientos ordinarios encontramos la licitación mayor, la licitación menor y la licitación reducida. Dentro de los extraordinarios, el remate y la subasta inversa electrónica. Dentro de los procedimientos especiales,
está el de urgencia, el de compra, arrendamiento de bienes inmuebles y los procedimientos de servicios en competencia. Y por último están los de excepción, que están previstos en una lista taxativa en el artículo 3, que justamente este artículo lo que dice es que estas actividades no están sujetas a realizarse a través de los procedimientos ordinarios. Como todos sabemos, la regla general en los procesos de contratación pública es que se utilicen los procedimientos ordinarios y a partir del monto de la contratación o del umbral, ¿verdad? Es que se va a determinar en cuál licitación corresponde. Mientras que en los restantes procedimientos de contratación, sean los extraordinarios, los especiales o de excepciones, básicamente lo que están sujetos es a que se cumplan las condiciones previstas por la norma de manera específica, junto con el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada uno de estos procedimientos. Aquí es importante indicar que la valoración sobre cuál procedimiento aplicar en una contratación es competencia y responsabilidad primaria de la administración o de la entidad contratante y se comparte con el contratista a raíz de lo que establece el artículo 103 de la Ley General de Contratación Pública con respecto al deber de verificación. Cada procedimiento de contratación, sea extraordinario, ordinario, especial o de excepción, pretende contratar un objeto determinado que está asociado justamente a una necesidad material que se busca atender y satisfacer un interés público y que en realidad esto es lo que estaría justificando el procedimiento de la compra o de la adquisición. Siguiente. La otra figura por comentar son los tipos de contrato. La Ley General de Contratación Pública habilita dentro de su normativa la posibilidad de que la administración pueda utilizar los tipos de contrato previstos y regulados en el título tercero de la ley. ¿Y cuáles serían algunos de estos? Bueno, está el contrato de obra pública, el contrato de suministros, el contrato de servicios y en general todos aquellos contratos que están tipificados o señalados expresamente en la ley. Esto es lo que conoceríamos como el tipo de contrato. Pero además, siguiente. El legislador le permite a las administraciones utilizar instrumentalmente cualquier figura contractual derivada de la utilización mixta de tipos de contratos regulados o bien que sean utilizadas en el derecho privado, que es lo que conocemos como los tipos abiertos, ¿verdad? Y entonces estos tipos abiertos, por esta misma particularidad, carecen de la regulación legal. Esta habilitación que da la legislación se encuentra no solo en el artículo 85 de la ley, sino también en el artículo 7, que establece el régimen jurídico. Y justamente este numeral lo que nos indica es que la administración podrá utilizar instrumentalmente cualquier figura contractual que constituya la mejor forma para satisfacer el fin público siempre que se justifique por un acto motivado suscrito por el jerarca o por quien esté elige. En resumen, de lo que hemos conversado en estas 3 diapositivas, podemos afirmar entonces que la administración está obligada a seguir las reglas para realizar el procedimiento de contratación aplicable a cada caso en concreto, pero la determinación del tipo del contrato y de la figura contractual sopesa sobre una necesidad que la administración debe atender y el fin público a la que está obligada a satisfacer. Teniendo claridad sobre cada una de estas figuras analizadas, sean los tipos de procedimiento, el tipo de contrato y las figuras contractuales, es importante hacer hincapié en lo que señala la norma reglamentaria justamente en el artículo 239, cuando refieren una línea incluyendo procedimientos. ¿Y qué es lo que quiere decir esta línea? Bueno, hace referencia al procedimiento del tipo de contrato, es decir, a la dinámica de la figura contractual que se pretende reglamentar en el tipo abierto y no a generar un procedimiento distinto de los previstos en la Ley de Contratación Pública. Realizar esta interpretación sería contraria a lo que prevé la norma habilitante, ¿verdad? Justamente en el inciso C, cuando dice que la figura contractual debe apegarse a los procedimientos que establece la ley. Con esta conclusión estaríamos cerrando el tema de los tipos abiertos y continuamos con el siguiente. Con relación a los umbrales para la compra de bienes, servicios y obras para el 2023, la Dirección de Contratación Pública emitió la circular MHD-COPSIR 0001-2023 en la que comunica la resolución RDC 00132-2022 emitida por la Contraloría General de la República y que corresponde a la actualización de los umbrales para el año 2023.
Lo anterior justamente en atención a lo que dispone el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, cuando señala que la Contraloría General deberá de actualizar el monto de los umbrales en la segunda quincena del mes de diciembre y que regirán desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente a su publicación. Siguiente. En la tabla que estaba ahorita proyectándose en sus pantallas se establecen los umbrales que fueron definidos por la Contraloría General de la República en esta resolución. Como podemos observar, están dependiendo del tipo de régimen, sea ordinario o diferenciado. Y los umbrales, ¿verdad? Para definir también a cuál licitación sería la que debería de apegarse según cada uno de estos umbrales. No vamos a entrar como a conocerlos, pero ahí los tienen en sus pantallas. Siguiente. Otro punto importante que establece la resolución es que, bueno, como todos sabemos, la Ley General de Contratación Pública incorpora dentro de su ámbito de aplicación a los sujetos privados que custodian o administren fondos públicos o bien que sean beneficiarios patrimoniales sin contraprestación de algún componente de la hacienda pública. Y en este caso deberán aplicar la Ley General de Contratación Pública según lo que prevé el artículo 1, cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado según la licitación menor del régimen ordinario. Entonces, esta resolución justamente viene a establecernos cuáles serían esos umbrales con relación a los sujetos privados y son los que están viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Para obras y para bienes y servicios. Siguiente. Otras disposiciones especiales que establece la resolución y que es importante tomar en consideración es que uno de los puntos es que aquellos procedimientos que al entrar en vigencia la resolución, si ya tenían la publicación o la invitación del aviso a participar realizado, van a continuar su trámite hasta su finalización según las formalidades propias con las que el procedimiento había dado inicio. Otro punto es en aquellos casos en los concursos tramitados con fundamento en el artículo 97, inciso C, el umbral a considerar va a ser el vigente al momento de la comunicación del acto final. Este artículo 97, inciso C, lo que refiere es el recurso de apelación, justamente el que está relacionado con el artículo 60, inciso D de la ley, que habla sobre la compra de medicamentos de la ley, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces está como ligado a ese supuesto. Y un último punto es que la actualización de los umbrales contenida en la resolución no aplicará a las contrataciones que ya están con solicitud de refrendo ante la Contraloría General de la República o ante la unidad interna en cada institución a la fecha de entrada en vigencia de la resolución. Y con esto estaríamos finalizando el tema de los umbrales. Vamos a continuar ahorita con otro instrumento que refiere a la prohibición de los funcionarios públicos. Y para ello, la Dirección de Contratación Pública emitió la circular MHD-COPSIR 0024-2023, que viene a aclarar un poco el tema de la prohibición prevista para los servidores públicos del artículo 28, justamente en el inciso B. Y deja sin efecto la circular MHD-COPSIR 0009-2022. Siguiente. Bueno, el régimen de prohibiciones del servidor público se encuentra recogido en la ley en los artículos del 24 al 28. La prohibición se puede decir que se analiza desde dos aristas en este régimen de prohibiciones, ¿verdad? Dos aristas del funcionario público o de dos escenarios, según la participación que éste tenga, sea dentro del procedimiento de contratación, que sería este primer escenario, o bien un segundo escenario cuando el funcionario público participa como oferente en los procedimientos de contratación que realiza la entidad para la que éste labora. En el primer escenario, y un punto importante es la existencia de un conflicto de interés y el deber de abstención. Siguiente. Con relación justamente al primer escenario donde participa el funcionario público, a lo largo de todo el procedimiento de contratación, se puede decir que se entiende como una participación directa cuando por el ejercicio de sus funciones tiene la facultad jurídica para decidir, deliberar, opinar, asesorar o incluso de participar en cualquier forma directamente en el procedimiento de contratación, entendiéndose desde la definición del objeto contractual hasta su ejecución final. En este supuesto también se pueden
tomar en cuenta, o se debería tomar en cuenta, perdón, aquellas personas que van a rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación o incluso fiscalizar la fase de ejecución. En la participación directa también se incluyen las personas físicas que fueron contratadas por la administración por servicios profesionales y que intervinieron a lo largo del procedimiento de contratación pública. De ahí que el funcionario público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, según lo previsto en el artículo 25, debe de abstenerse de participar en todo tipo de decisión de la que sea posible de llegar a obtener algún beneficio para sí, su cónyuge, compañero o compañera en unión de hecho, o sus parientes hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad, que es lo que se conoce, ¿verdad?, como la existencia de este conflicto de intereses. Igualmente deberá abstenerse de todo tipo de decisión en los casos donde participen terceros con los que tenga algún tipo de relación profesional, laboral o de negocios, y en los procedimientos en los que participen personas jurídicas con las que las personas que les acabo de mencionar tengan algún puesto de dirección o representación o alguna participación en el capital social o incluso sean beneficiarios finales. Otra prohibición que tienen los servidores públicos es que no podrán de manera directa o a través de interpósita persona adquirir acciones o cualquier tipo de participación en el capital social de personas jurídicas que tengan, con las que tienen contratos en ejecución o actos de adjudicación en firme las entidades para las cuales trabaja el funcionario público, derivado justamente de procedimientos en los que el funcionario tuvo algún tipo de injerencia o poder de decisión en cualquier etapa, inclusive la fiscalización o en la etapa de ejecución contractual. Un aspecto de suma importancia y que no debe pasar desapercibido es que la norma señala que cuando exista duda sobre si el funcionario tiene algún tipo de conflicto de interés en razón de lo que hemos mencionado anteriormente, deberá optar siempre por abstenerse de participar del procedimiento de contratación. Así podríamos decir que los funcionarios públicos deben abstenerse de participar, opinar o influir en cualquier forma en la ejecución del contrato cuando incluso la causal sobreviniente de prohibición, ¿verdad?, le está configurando algún conflicto que se pueda considerar como real o potencial. Entonces deberán de abstenerse de participar. Siguiente. Con relación al otro escenario, donde habla más que todo de la prohibición del servidor público de participar directa o indirectamente como oferente en los procedimientos de contratación, ¿verdad?, que se derivan del inciso B del artículo 28. Bueno, si hacemos un análisis actual del régimen de prohibiciones, se puede decir que con la actual ley, ¿verdad?, se amplía la cobertura de los sujetos, sean servidores públicos o no. Y entonces van a tener incluso la prohibición para participar de manera directa o indirecta como oferentes en los procedimientos de contratación. Y en este sentido, la ley establece en el artículo 28 los supuestos de prohibición que le aplica a los procedimientos de contratación, que si bien tiene como base algunas causales que ya se encontraban desde la 74-94, incluye nuevos supuestos, como por ejemplo, justamente la prohibición que tiene ahorita todo servidor público para participar en los procedimientos de contratación promovidos por la propia entidad contratante como oferente. Con esto se pretende eliminar cualquier tipo de conflicto de interés que pueda surgir en virtud de no solo del cargo que ocupa el funcionario público, sino por el hecho de prestar sus servicios en la entidad contratante. Este artículo en mención, es decir, el 28, enumera expresamente en los incisos A y B la prohibición del funcionario para participar como oferente en razón de su cargo o en las contrataciones promovidas por la entidad para la cual labora, respectivamente. Lo cierto es que esta prohibición también podría presentarse de manera indirecta cuando el funcionario público sujeto a prohibición participa en alguno de los supuestos incluidos en los incisos del C al K del mismo numeral 28. De ahí justamente que la norma más adelante incluso hace referencia a que en los casos, ¿verdad?, de los incisos del C al K, si se presenta la prohibición, ¿verdad?, con alguno de los funcionarios indicados en los incisos A y B, entonces le va a aplicar a estas otras personas, incluso sean jurídicas, los mismos términos en que se le afecta al funcionario público cubierto por la prohibición. Es decir, cuando un funcionario tiene prohibición para participar en procedimientos específicos
Esta se va a extender a las personas jurídicas en las que el funcionario tenga algún tipo de participación indirecta. Puede ser beneficiario final, que tenga algún tipo de acción o algún poder de decisión dentro de la persona jurídica que está participando. Siguiente. Aquí estarían los incisos que le comentaban del C al K, pero no vamos como a entrar en detalle de estos incisos. En conclusión, podríamos decir que el alcance de la prohibición previsto en la ley lo que pretende es eliminar, ¿verdad?, cualquier conflicto de interés que pueda surgir en virtud del cargo que ejerce el funcionario público o como les mencionaba, el solo hecho de trabajar para la entidad que promueve el concurso. Tan es así, incluso que si la causal de prohibición surge después de emitida la decisión inicial del concurso, pero antes de la adjudicación, la oferta afectada no puede resultar adjudicada. Y en este caso, y en caso más bien de que la prohibición sobrevenga con posterioridad a la existencia ya de un acto de adjudicación en firme, entonces la administración debe velar porque no se dé un trato más favorable o distinto de los establecidas en las condiciones contractuales, según lo que prevé el artículo 26 de la Ley General de Contratación Pública. Así las cosas, le recordamos a cada administración contratante el deber de verificar dentro de sus procedimientos de contratación que no estén participando como oferente en forma directa o indirecta a alguno de sus servidores públicos, de tal forma que ninguno de los sujetos a prohibición de los funcionarios públicos sean beneficiarios finales o participantes en cualquiera de las personas jurídicas que vayan a tener participación como oferente en los procedimientos de contratación o que resulten adjudicatarios o proveedores de los concursos que promueva una institución. Otro instrumento que trajimos a dar a conocimiento es el lineamiento para el otorgamiento de autorizaciones especiales reguladas en el artículo 38 del reglamento del modelo tarifario para el uso del sistema digital unificado, que es la circular MH de COPSIR 0019-2023. Siguiente. Este lineamiento se origina justamente de lo que prevé el artículo 28 del reglamento del modelo tarifario que les mencionaba, y es que esta normativa lo que dice es que la Dirección de Contratación Pública, aplicando el principio de solidaridad y tomando en consideración criterios como la naturaleza jurídica de las instituciones y o unidades de compra, el presupuesto destinado para la adquisición de bienes y servicios, la cantidad de transacciones, limitaciones tecnológicas, podrá autorizar con base en el lineamiento que se emita al efecto la implementación o el uso exento de pago a instituciones que por motivos presupuestarios enfrenten algún tipo de limitación para sufragar los costos de uso del sistema. Siguiente. El objetivo justamente fue establecer un lineamiento, ¿verdad?, para otorgar las autorizaciones especiales que generan alguna exoneración del pago de tarifa por concepto del uso del sistema digital unificado, entendido como SICOP. Y el alcance de este lineamiento justamente, bueno, resulta aplicable para todas las entidades contratantes en los términos previstos por el artículo 1 de la ley y que por motivos presupuestarios, como bien lo dice el artículo 38, enfrenten algún tipo de limitación para sufragar los costos de uso del sistema. Este lineamiento se va a estar revisando de manera periódica y se publicará la versión final o la versión vigente en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Siguiente. ¿Cuál sería el procedimiento entonces que tienen que realizar las administraciones para solicitar a la Dirección de Contratación Pública las autorizaciones especiales que establece este lineamiento? Bueno, deben emitir un oficio formal suscrito por el jerarca o el representante legal de la entidad o administración contratante o por quien éste delegue al correo electrónico oficial de la dirección, que es decop@hacienda.go.cr. Este oficio deberá venir acompañado de una descripción del cuadro fáctico y la justificación por la cual se plantea la solicitud, acompañada de la documentación probatoria que corresponda, indicación de la naturaleza jurídica del solicitante, la estructura organizativa y ocupacional relacionada con la gestión de adquisición de bienes, servicios y obras, el presupuesto anual total de ingresos y de egresos, con el detalle por partida y subpartida, el presupuesto anual destinado para la adquisición de bienes, servicios y obras, y la cantidad de transacciones mensuales y anuales, ¿verdad?, que se estarían realizando en el sistema SICOP. Siguiente. A nivel de dirección, el procedimiento que se estaría realizando una vez recibida esta solicitud
es bueno, la dirección es responsable de revisar la información que le remitió la entidad y podrá generar, en caso de que falte información o se requiera ampliar o aclarar algún aspecto, ¿verdad? Se le podrá hacer un subsane o una prevención a la entidad solicitante y se le estaría otorgando 5 días hábiles. En caso de que esta entidad no aporte el requerimiento realizado por la dirección en este plazo, entonces se estaría archivando la gestión sin perjuicio de que la administración pueda realizar una nueva solicitud de autorización especial, parcial o total. El Departamento de Compra Pública Estratégica a nivel de dirección es el encargado de elaborar ese estudio, ¿verdad? Una vez recibida la información por parte de la institución y va a elaborar una propuesta de resolución, para lo cual contará con un plazo de 20 días naturales a partir de la recepción de la solicitud. Y en este plazo se deberán contabilizar también las suspensiones que de acuerdo con la normativa correspondan y se deberá considerar también el máximo de transacciones disponibles para autorizaciones especiales. Una vez que se haya emitido este estudio técnico, la dirección va a emitir el acto final en un plazo no mayor a 10 días naturales. Y también tiene la dirección la facultad para realizar autorizaciones especiales de oficio con base en el estudio técnico que valora los criterios para el otorgamiento de esa autorización, tomando en cuenta la disponibilidad de transacciones y el plazo restante para el uso de estas transacciones. Siguiente. Otro aspecto a mencionar es justamente el plazo por el que se estarían otorgando este tipo de autorizaciones. Y bueno, el plazo máximo es por 1 año, tomando en consideración que el contrato entre el Ministerio de Hacienda y el operador del servicio cubre el periodo que va entre el 1 de diciembre al 30 de noviembre de cada año calendario, por lo que la autorización se estaría emitiendo o finalizando el 30 de noviembre de cada año correspondiente. Algunos otros puntos importantes a tomar en consideración es que cuando una entidad contratante haya ya sido sujeta de una autorización especial y no haga uso efectivo de las transacciones autorizadas, esta información va a ser tomada en consideración por la dirección para futuras solicitudes de autorización especial que vaya a presentar esa entidad. Otro punto es que al finalizar el periodo, digamos, de autorización especial, se realizará un estudio para determinar si la institución utilizó la cantidad de procedimientos que se le habían permitido y en caso de que la entidad haya efectuado más cantidad de transacciones que la autoridad, que la dirección le había autorizado, entonces deberá responder ante el operador del servicio realizando el pago correspondiente a esa diferencia. Las transacciones realizadas por cada entidad solicitante de una autorización especial con posterioridad al 1 de diciembre del año calendario, previo a la emisión de una resolución, podrá ser considerada como parte de la autorización especial que al efecto vaya a emitir la dirección después de realizar el análisis y según lo determine el acto final que se vaya a dictar al efecto. La Dirección de Contratación Pública además podrá prorrogar la exoneración del pago previa solicitud de la institución y del estudio técnico que se realice justamente para respaldar esta decisión. Esto sería todo con relación al alineamiento. Y siguiente. Otro instrumento que comunicó hace poquito la dirección fue un aviso que se realizó mediante la Gaceta número 94 del 29 de mayo del 2023 y también fue publicado en avisos en el sistema SICOP. Este aviso es básicamente un recordatorio para la actualización de la información en el registro electrónico oficial de oferentes y subcontratistas. Siguiente. Uno de los aspectos que se recuerdan, ¿verdad? Es justamente el deber de mantener actualizada la información que aportaron al momento de realizar la inscripción en el registro. Y en aquellos casos en los que ya el oferente o el subcontratista se encontraban registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y si estos quieren participar de nuevos procedimientos, ¿verdad? Que entrarían en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2022, entonces deberán de incluir en su registro el cumplimiento de la información que dispone el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública y el 32 y 33 de su reglamento, que es justamente lo que habla de la declaración jurada. Para actualizar esta información, deberán iniciar en el sistema, ingresar al enlace MISICOP
Posteriormente, acceder a la sección Gestión de información del proveedor, dar clic a la pestaña de consulta, modificación de información de proveedor e incorporar por una única vez la declaración jurada a la que hace referencia el 29 y el artículo 32, manifestando que la información correspondiente a los beneficiarios finales consta en el formulario electrónico del registro de proveedores y subcontratistas. Y se solicita que en la declaración jurada que se vaya a adjuntar no se rinda la información de los beneficiarios finales a fin de guardar la confidencialidad de dicha información. Y esto se debe porque justamente el formulario del SICOP ya tiene un formulario justamente para que los proveedores y subcontratistas rindan la información de beneficiarios finales. Y este formulario es confidencial, cumpliendo con lo que dispone la ley. Pero si se adjunta la declaración en PDF y se incluye en esa declaración la información de beneficiarios finales, este documento es de consulta pública. Entonces, con el fin de evitar que exista algún conflicto con el tema de la confidencialidad de la información de los beneficiarios finales, es que se hace esta recomendación de que se incluya la información de beneficiarios finales únicamente en el formulario y que en la declaración que se vaya a adjuntar se diga que ya esta información fue rendida en el formulario que al efecto tiene disponible el sistema. Siguiente. El reglamento de la ley de contratación establece en aquellos casos que, a pesar de que no se haya generado ninguna variación en la información que se presentó en el registro, pero ya han transcurrido 24 meses desde que se suministró, el proveedor y el subcontratista debe de igual forma actualizarla y por tanto deberá adjuntar nuevamente la documentación vigente a esa fecha. Y por último, de generarse algún tipo de variación en los términos consignados en la declaración jurada, deberán rendir oportunamente una nueva, atendiendo justamente lo que mencionábamos en el punto 3 de la información de los beneficiarios finales. Siguiente. Otro instrumento es la circular MHD COPSIR 0054-2023, que habla sobre los aspectos sobre la declaración jurada regulada en el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública para empresas que cotizan en mercado de valores. Esta fue publicada recientemente el martes 27 de junio en el Diario Oficial La Gaceta número 115. Siguiente. El objetivo principal de esta circular justamente es un recordatorio sobre el alcance integral de las normas en relación con la declaración jurada que deben rendir los oferentes y subcontratistas para ser incorporados en el registro en el sistema cuando se trata de personas que cotizan sus acciones en mercado de valores. La emisión de esta circular se dio justamente por algunas consultas que ingresaron con relación a la declaración jurada de los beneficiarios penales de este tipo de personas que cotizan en mercado de valores y justamente porque la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal las excluye de presentar la información de beneficiarios finales en el registro de transparencia. Entonces es por ello que se fue necesario por parte de la Dirección de Contratación Pública realizar un análisis de la normativa justamente de los artículos 28 y 29 de la ley y 32 de su reglamento en razón de la obligatoriedad que la misma ley expresa con referencia a la presentación de la declaración jurada que deben de presentar para poder participar en los procedimientos de contratación y la incorporación de la información de los beneficiarios finales que dispone el artículo 32. También se tomó en consideración dentro de este análisis para emitir la circular los supuestos de prohibición que prevé el artículo 28 de la ley, específicamente los incisos C y K, y los alcances del artículo 5 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, el 4 de su reglamento y el 19 de la resolución número 6 que trata más bien la resolución conjunta de alcance general para el registro de transparencia y beneficiarios finales y sus reformas de la Dirección General de Tributación. Siguiente. De ahí que resultó necesario realizar una interpretación que se conoce como finalista, ¿verdad?, de ambas leyes, con el fin de conocer cuál es el alcance real que se pretendía con cada una de las normas. Y bueno, particularmente en el caso de la Ley General de la Administración Pública, se emite una serie de pautas para realizar una interpretación de la normativa y justamente el artículo 10
define que la norma administrativa debe ser interpretada en la forma en que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular. Y es en ese sentido que, según lo que indica el artículo 10, los operadores jurídicos no debemos quedarnos únicamente con la literalidad de la disposición, sino que se debe recurrir a otras formas de interpretación, como por ejemplo esta finalista, que fue la que resultó justamente para el tema que nos está ocupando, siendo que se integran distintas normas de rango legal que regulan justamente la materia, y que esta forma de interpretar nos va a permitir justamente conocer y procurar la promoción de la finalidad de cada una de las normas. En este punto, es importante recordar que cuando se tratan de leyes generales, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Contratación Pública, cada uno de los artículos es integrado con un cuerpo normativo que es coherente y que debe ser interpretado de manera integral a la luz de los principios que rigen la materia de contratación pública y el derecho vigente en general. Ahora bien, ya realizada esa interpretación integral de normas por parte de la dirección, se puede concluir que la intención del legislador cuando generó la Ley General de Contratación Pública fue valerse de un mecanismo de control que ya tenía previsto la Ley 94/16, que es la Ley de Mejora contra el Fraude Fiscal, para utilizarlo de manera efectiva en la consecución de los principios propios de la materia de contratación pública, como es el principio de integridad y transparencia. De esta manera, integrando las normas de rango legal, se determina que hay una consecución de un fin común en ambas normas y, por tanto, no podría interpretarse el alcance de la norma prevista en la Ley General de Contratación Pública de forma aislada, sin tomar en consideración las particularidades o la realidad y la dinámica comercial de algunas empresas, como por ejemplo estas que cotizan sus acciones en mercado de valores. Así las cosas. Si bien es cierto, la Ley General de Contratación Pública no prevé en sus artículos alguna excepción de cumplimiento de las declaraciones juradas, también es cierto que la propia materia que regula la Ley 94/16 sí prevé situaciones en las cuales, dada la naturaleza mercantil de ciertos sujetos, se encuentran exceptuados de aportar la información de beneficiarios finales. Realizar una interpretación aislada, como las que les mencionaba, en la que se pretende exigir un requisito que probablemente es imposible cumplir para estas empresas que cotizan sus acciones en bolsa, estaríamos causando una barrera injustificada que imposibilitaría su participación en los procedimientos de contratación y sería contrario también a los propios principios que regulan la materia de contratación y los fines en general que persigue la materia de contratación, por lo que debe recurrirse justamente a la interpretación integral para poder advertir que en aplicación supletoria e integral de lo que dispone la 94/16, ante el vacío de supuestos regulados en la ley, debería de hacerse como este match en la información y por ende estarían exceptuadas de realizar este tipo de declaraciones las empresas que están en esta condición. Siguiente. De acuerdo con lo indicado por el rector y en general de lo que se ha conversado, comentaba la Dirección General de Tributación que justamente en el registro de transparencia para este tipo de personas se establecen algunos controles para registrar la información y verificar que efectivamente se encuentran dentro de los supuestos de empresas que cotizan acciones en mercado de valores y que por ello al registrar esa información deben incorporar en detalle en cuál bolsa cotizan sus acciones y aportar, tratándose de bolsas internacionales, la documentación que corresponda, ¿verdad? Probatoria que corresponda. Como resultado justamente de esa inclusión documental, la empresa que cotiza en bolsa puede descargar una copia del registro para entidades que cotizan en mercado de valores del registro de transparencia y deberá aportarla a la hora de efectuar el registro o actualización como proveedores y subcontratistas en el sistema SICOP, a fin de que podamos efectivamente acreditar esa condición en el registro. Otro punto importante con relación al registro electrónico de proveedores y subcontratistas es que la sección de beneficiarios finales debe ser completada de forma obligatoria para continuar con las demás secciones. Entonces, cuando una empresa que cotiza mercado de valores está registrándose en el SICOP, se le sugiere, o más bien se insta para que una vez que hayan acreditado esta condición, consignen el formulario que al efecto tiene el SICOP de beneficiarios finales
En el espacio de cédula física se incluyan 10 ceros y en el espacio correspondiente al nombre las siglas NA o la palabra no aplica. Y con esto ya el sistema les permitiría continuar con las demás secciones. Con esta última circular estaríamos concluyendo con los instrumentos que a nivel de la dirección se consideró importante mencionar en el presente webinar. Sin embargo, como parte de la temática, también se trajeron 2 instrumentos que la Autoridad de Contratación Pública, como rector en la contratación pública para toda la administración, ha emitido y que efectivamente se considera oportuno dar a conocer, al menos en términos muy generales. Siguiente. Como preámbulo, se recuerda la conformación de la Autoridad de Contratación Pública. Siguiente. Recordemos que es un tripartito conformado por el Ministerio de Hacienda, que es quien lo preside, y los Ministerios de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que sería Mideplan. Siguiente. Esta autoridad, como les comentaba, ha emitido 2 instrumentos, que sería la directriz MH ACP DIR 0001-2023, que establece los lineamientos para las contrataciones efectuadas por sujetos privados cuando no aplican la Ley General de Contratación Pública, y la circular MH ACP CIR 0001-2023, que habla o hace un recordatorio sobre la normativa relacionada con el actuar ético en las contrataciones públicas. Siguiente. Con relación a la directriz o los lineamientos para las contrataciones efectuadas por sujetos privados cuando no apliquen la ley, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 59 el pasado 30 de marzo del 2023 y está conformado por 13 artículos, incluyendo el RIGE. Entre ellos está el ámbito de aplicación, el alcance, la aplicación de los principios de contratación pública, la valoración previa por parte del sujeto privado para aplicar los principios de contratación pública, el actuar ético de los sujetos privados que apliquen los principios de contratación pública, el régimen de prohibiciones. Siguiente. La determinación de mecanismos para la selección del contratista, el resguardo y la publicidad de la documentación en la contratación, la protección de los expedientes y los registros, las auditorías independientes, las sanciones y responsabilidades y la obligatoriedad. Este webinar efectivamente trataba un poco sobre, más que todo, los instrumentos que al efecto ha emitido la Dirección de Contratación Pública. Entonces, en términos generales, les voy a comentar un poco sobre estos lineamientos, ¿verdad? Y conforman básicamente una guía de lo que debe observar al menos los sujetos privados que, pese a que no aplican la ley, por no superar el umbral de la licitación menor del régimen ordinario en su contratación, sí van a utilizar fondos públicos en la compra de algún bien o servicio. Y es bajo este escenario que les estaría aplicando el lineamiento que estamos conversando ahorita. O bien, también les va a resultar aplicable en las contrataciones cuando el sujeto privado no pueda identificar si los fondos que va a utilizar para alguna contratación tienen naturaleza pública o no, en cuyo caso deberá efectivamente, ante la duda, utilizar los lineamientos. Recordemos que este tipo de contrataciones de sujetos privados deben observar los principios constitucionales y de la contratación pública, el régimen de prohibiciones, lo que incluye el actuar ético de todos los intervinientes en los procedimientos de contratación. Es una guía que efectivamente orienta en cómo se deben de tramitar los procedimientos con el fin de que pueda existir un adecuado control interno de estas contrataciones y ayuda incluso a los sujetos a tener responsabilidades con respecto a la tramitación de estas contrataciones con fondos públicos. Siguiente. El segundo instrumento es la circular MH ACP CIR 0001-2023, que es, como les comentaba, un recordatorio de la normativa relacionada con el actuar ético en las contrataciones públicas. Básicamente se les recuerda a todos los intervinientes en los procedimientos la necesidad de que se actúe de manera ética, proba, íntegra y transparente, que se respeten los principios de la contratación pública previstos en el artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública, que se tome en consideración el actuar ético de la administración y otros sujetos distintos que prevé el artículo 10 y siguientes de la Ley General de Contratación Pública, las posibles causales de sanciones a los que se encuentran sujetos los particulares o los funcionarios públicos que están
establecidas en el artículo 119 y en el 125 de la ley. Y por supuesto, el deber de abstención y el régimen de prohibiciones, ¿verdad? Que comentamos hace un ratito como parte de los instrumentos y que están previstos en el artículo 25 y 28 de la ley. Con esto estaríamos finalizando propiamente el webinar. No sin antes informarles dónde es que pueden ubicar los instrumentos que hemos analizado en esta mañana. Siguiente, por favor. Bueno, para las consultas pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr. Una vez que estamos en el sitio web, vamos hacia abajo de la pantalla y vamos a encontrar este recuadro que estamos viendo en su pantalla, donde dice más detalle, y en el recuadro en rojo está el apartado que corresponde a la contratación pública. Si le damos clic en ver más, siguiente, se nos despliega una pantallita donde podremos darle clic según el interés que tengamos de consultar, ¿verdad? Hay un primer apartado que habla de la Autoridad de Contratación Pública. En esta podrán incluso encontrar justamente estos dos instrumentos que acabamos de ver. Está la Dirección de Contratación Pública, que habla sobre todo lo que tiene relación con la dirección. En el apartado normativo, es en justamente donde vamos a encontrar los instrumentos que acabamos de analizar y algunos criterios que ha emitido la Dirección de Contratación Pública en atención a las consultas técnicas que se le han realizado. También tenemos otro de compra pública sostenible, de compra pública innovadora, capacitación y gestión de conocimiento. En van a encontrar justamente el presente webinar, la presentación y el video. También tenemos otro de sistemas relacionado con compra pública y de documentos y enlaces de interés, de encuestas, avisos importantes y los contactos de la dirección. Y con esto estaríamos finalizando. Agradecemos de antemano el acompañamiento durante este webinar y entiendo que hay un espacio de consultas. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a doña Gabriela y doña Catherine por su participación. Como lo indicó la compañera, ahora vamos a continuar con la atención de las consultas, ¿verdad? Les recordamos que las mismas pueden hacerlas por medio de la ventanilla preguntas y respuestas que aparecen en su pantalla y que les solicitamos anotar su nombre y la institución a la que pertenecen. Vamos a iniciar acá. Tenemos varias consultas. Permítame un segundo para iniciar. Ok, acá tenemos una donde dice, don José, ¿verdad? ¿Podríamos tener acceso a esta biblioteca de directrices? ¿Existe alguna página que ya está dispuesta con toda esta normativa, ya que el SINALEVI solo tiene la ley y el reglamento? Ajá, ahí como acabamos de ver en la presentación, ¿verdad? Ya la dirección tiene en su sitio web del Ministerio de Hacienda un espacio donde podrían consultar estos instrumentos, ¿verdad? Tanto los emitidos por la dirección como por la Autoridad de Contratación Pública. Perfecto, gracias, Catherine. En la siguiente dice, en cuanto a la sección del proveedor único, en el artículo 3, excepciones indica lo siguiente, cuando se determine que existe un proveedor único, lo cual deberá estar precedido tomando de una verificación en el sistema digital unificado, que así lo que dice, como de un estudio de mercado y de invitación que debe ser realizada en dicho sistema por el plazo mínimo de 3 días hábiles a fin de conocer el sistema más de un potencial oferente para proveer el objetivo contractual y verificar así la unicidad. Desistir más de un eventual proveedor deberá realizar el procedimiento correspondiente. Vamos a ver, por acá viene la pregunta, dice, es un poquito larga. La administración ha realizado esta verificación a través de una invitación mediante el sistema. Para justificar un proveedor único se llega a muchas personas físicas, jurídicas y de estas ligadas a un código de clasificación. Okay.
perdón, dice acá entonces que es un poquito extensa. ¿Es correcto nuestra apreciación o se puede emitir algún otro criterio para justificar la unicidad del potencial oferente? Tal vez ahí como para explicar un poquito la temática, ya el tema de proveedor único me parece que fue abordado en otra de las charlas que al efecto ha emitido la dirección, pero ahorita estaríamos con más que todo el tema de los lineamientos y de los instrumentos. Entonces, en todo caso, cualquier cosita, esa pregunta estaría, digamos, para contestar mediante correo electrónico, cualquier cosa, pero me parece que no forma parte de la temática que estamos ahorita analizando. Ok, la siguiente dice Hazel Rees, respecto al transitorio 1 de la ley 9.986, ha emitido pronunciamientos sobre todo en cuanto a plazos en materia recursiva, conforme a los cuales, a pesar de que las contrataciones dieron inicio con la anterior ley, aplican los plazos de la 9.986. A la luz de lo anterior, ¿podría por favor aclarar en un proceso de contratación cuya decisión inicial se adoptó antes del 1 de diciembre del 2022, en qué etapas del proceso aplica el transitorio? Pues si aplica a las lógicas de análisis de la CGR o a otras etapas del proceso que no tiene aplicación. Esa creo que la va a atender mi compañera Gabriela. Adelante, Gaby. En ese sentido, esta dirección ha sido muy respetuosa respecto a los criterios emitidos por la Contraloría General de la República. En ese sentido, la Dirección de Contratación Pública, en base a su capacidad consultiva, la que le correspondería en ese sentido dar las reglas del juego, ¿verdad? Pero reiterando, ¿verdad? Que lo que es la capacidad consultiva tiene por ley facultada la Dirección de Contratación Pública. Listo, gracias, Gabriela. La siguiente dice, cabría realizar una aplicación de contrato por hasta un 50% por un contrato vigente que nació durante la ley anterior. Sí, ¿me puede repetir la preguntita? Creo que es la que ya había yo contestado, pero igualmente la puedo volver a Sí, contestar. dice, cabría realizar una ampliación de contrato por hasta un 50% por un contrato vigente que nació durante la ley anterior. De conformidad con el transitorio 1 y lo dispuesto en el inciso 208, puede realizar hasta un 50%. Ok, dice la siguiente, dice, buenos días, cuando indican que los trámites generales con la ley anterior les aplica la ley de contratación administrativa, ¿aún es viable poder realizar los contratos adicionales a las compras? De acaecer la fecha de entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, ¿verdad? El pasado 1 de diciembre, de existir un contrato aún en ejecución tramitado al amparo de la Ley 7494, pues no se podría tramitar un contrato adicional al amparo de la 7494. Puesto que se consideraría ese contrato adicional como un contrato nuevo. Dice la siguiente, dice, ¿existe alguna figura contractual, tipos abiertos, ya aprobado para la compra de etiquetes aéreos, considerando los cortos plazos para su compra? Como les mencionaba en la exposición, al día de hoy todavía no existe un registro de tipos abiertos y por lo menos a nivel de la dirección no se ha emitido un dictamen favorable de los tipos abiertos
que han sido propuestos justamente por esta confusión que les mencionaba de los sistemas alternativos y de los tipos abiertos. Entonces, al día de hoy no hemos aprobado ninguno y no tenemos todavía alguno de etiquetas aéreos. Selene Camacho, ¿verdad? De la ARECEP nos pregunta, con la disposición de la Ley General de Presupuesto que da la capacitación consultiva, me queda la duda de que si la CGR mantiene algún tipo de competencia consultiva o únicamente la fiscalizadora. Sí, bueno, en ese sentido, como indiqué antes, ¿verdad? Siempre ha sido la Dirección de Contratación Pública la que posee la capacidad consultiva con relación a esta materia de contratación pública. No obstante, el articulito 6 de la Ley General de Contratación indica las facultades de la Contraloría General de la República. Con respecto al inciso F de las causales de prohibición, esta cesa sus efectos al pasar 6 meses desde que el funcionario dejó la institución. Según el párrafo, las personas físicas y jurídicas sujetas a una prohibición mantendrán el impedimento hasta cumplidos 6 meses del cese del motivo del que le dio origen. No me queda muy clara la pregunta. Voy a revisarla y si puedo ya le doy respuesta. Nada más déjeme verificar. Gracias. La siguiente. Si una persona trabaja en una entidad pública en un cargo en el que no tiene ninguna responsabilidad en contratación pública y su cónyuge presenta una oferente, el oferente representado por el cónyuge del trabajador o funcionario estaría sujeto a la prohibición. Si es, digamos, que el cónyuge estaría ofertando para la institución para la que trabaja el funcionario público, ahí sí tendría prohibición de participar. Es decir, aunque no tenga que ver con el procedimiento de contratación, por ejemplo, si yo, Catherine, ¿verdad? Trabajo en tesorería, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda y no tengo relación en el procedimiento de contratación, pero mi esposo va a ofertar, ya él tendría prohibición por el solo hecho de que yo, Catherine, soy funcionaria del Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí a él también lo estaría cobijando, al igual que a personas jurídicas en los que yo tuviera algún tipo de participación, pero independientemente de si estoy durante el proceso de contratación o no. Siguiente, dice, un contrato por 4 años finaliza este año 2023. Para una modificación unilateral se aplica el artículo 208 o será con el artículo 276 de la nueva ley. De conformidad con el transitorio 1, ¿verdad? Si nació antes de la ley de 9986, confluiría con la disposición vigente, sea al amparo del artículo 208. La siguiente dice, ¿cuál es la posición de la dirección con respecto a la exclusión de la oferta en caso de no tener presentada la declaración jurada del 29? ¿Debe ser excluido y sancionados estos oferentes o podrían subsanarse durante el proceso de participación? Bueno, ahorita la dirección no ha emitido un criterio sobre ese tema, entonces preferiría como no referirme propiamente como, ¿verdad? Como a un criterio de la dirección. En todo caso, sí se va a valorar y se le estaría dando respuesta. Jibi Calvo pregunta, ¿cómo debe tratar
¿Cómo debe tratar a los proveedores y subcontratistas registrados que no mantienen actualizada la información del registro electrónico oficial de proveedores y subcontratistas según lo requerido en el inciso C del artículo 32 y artículo 33? Bueno, es una obligación justamente del contratista para participar, ¿verdad? En los procedimientos de contratación, mantener actualizada la información. Creo que el artículo, vamos a ver, creo que es el 29 o el 28 que habla justamente de cómo se tiene que proceder en caso de que no aporten la declaración o la información suficiente, pero igual el funcionario es responsable de verificar que se cumplan con todos los requisitos. Erika Jiménez consulta, si una persona trabaja en una entidad pública en un cargo en el que no tiene ninguna responsabilidad en contratación pública y su cónyuge representa a un oferente, esta es muy relacionada a la anterior, el oferente representado por el cónyuge del trabajo funcionario estaría sujeto a la prohibición. Sí, esa de hecho se contestó, me parece que es la misma consulta. Okay. Kenneth Vargas consulta, dice, la excepción de uso de medios digitales le corresponde a la DECOP o a la Autoridad de Contratación Pública. Eso le corresponde a la Dirección de Contratación Pública, según lo que dispone el artículo 16 de la ley. Raúl Valtierra consulta, dice, la declaración jurada de beneficiarios aplica para empresas nacionales y extranjeras. Sí, correcto. La norma no hace ninguna distinción, salvo lo que vimos ahora en el lineamiento que comentábamos, ¿verdad? De que se exceptúa de la declaración jurada de beneficiarios finales las empresas que cotizan en mercado de valores, ¿verdad? Justamente por la dinámica de estas empresas. La siguiente consulta dice, según la normativa, el potencial proveedor debe de actualizar sus datos, en especial terceros beneficiarios. Sin embargo, sigue permitiendo SICOP que presenten ofertas y afectados de esa manera el proceso al tener la administración que empezar a pedir esos datos e incluso declarar infructuosos por alta de requisitos. ¿Piensan enviar una directriz a SICOP para obligar a los proveedores o impedir que hagan ofertas hasta que no tengan al día sus datos? Sí, ahí me parece que sería justamente la responsabilidad del proveedor y subcontratista, ¿verdad? Como la norma lo indica, de tener actualizada la información, ¿verdad? A criterio personal, como les digo, no de la dirección, pero me parece que sí podrían, por ejemplo, no aceptarse la oferta justamente porque tienen que cumplir con lo que la norma prevé. Sonia Celedón consulta, ¿se cuenta con una fecha aproximada para la publicación de las nuevas disposiciones en materia de compra pública estratégica? Bueno, en ese sentido, perdón. En ese sentido, bueno, la Dirección de Contratación se encuentra en constante actualización, no obstante es prematuro indicar, ¿verdad?, fecha cierta cuando se estaría publicando estas nuevas disposiciones. La siguiente consulta dice, para efectos de prórroga de contratos originados con la ley anterior, estas se regulan bajo la normativa anterior. De acuerdo al transitorio 1, ¿verdad? Si los contratos y procedimientos nacieron antes de la vigencia de la Ley General de Contratación Pública, concluyen con la normativa vigente, sea la 7494. Hazel Ruiz consulta, conforme a la respuesta brindada, debemos entender entonces que la DSP emitirá un pronunciamiento oficial respecto al alcance del transitorio 1 de la Ley 9.986 y en concordancia con los criterios. Bueno, como lo indiqué anteriormente, ¿verdad? La Dirección de Contratación Pública tiene por ley la facultad y la competencia de emitir las consultas, ¿verdad? En su fase técnica consultiva
La Contraloría ha emitido por su parte también sus respectivos criterios. No obstante, recordar, ¿verdad?, que la potestad la tiene la Dirección de Contratación Pública, la cual ha sido muy respetuosa, ¿verdad?, respetando siempre la competencia también que tiene la Contraloría. En ese sentido, no hay, digamos, pronosticado emitir un pronunciamiento de momento, ¿verdad?, que sea concordante con los criterios ya emitidos. María, consulta, todo lo referente a convenios marco con y sin cotización, los usuarios de convenio deben tramitar la adquisición bajo la regulación de la ley anterior en cuanto a las cotizaciones, elecciones de mejor oferta y régimen recursivo. Sí, correcto, para los que están vigentes, ¿verdad? Si nacen al amparo de la 7494, concluyen con esa disposición. Okay. Entiendo que al tener un familiar estamos dentro de la prohibición, pero la duda es, ¿tenemos la prohibición solo con la entidad donde trabaja mi familiar o en general de todas las instituciones? Ahí me parece que habría que valorar cada caso en concreto, ¿verdad? Según los incisos que prevé la normativa y el artículo 28, como para estar totalmente seguros, ¿verdad? Pero no podría como generarle una respuesta sin hacer el análisis correspondiente. La siguiente consulta dice que en caso de contratos de arrendamiento que no se encuentren tramitados en SICOP, ya que indicaron antes de la nueva ley, ¿existe obligación de incluirlos en SICOP? En ese sentido, con respecto a esta consulta, se le contestaría oportunamente mediante correo electrónico, que no es materia del presente webinar. Listo. Arturo Gutiérrez, del Banco Nacional Consulta, sobre las modificaciones y aplicaciones de los trabajadores de la LGCP. La GCR indicó en sus oficios número 22.698 del 15 de diciembre de 2022 y del 11 de marzo del 2023 que las modificaciones deben tramitarse por el artículo 296, independientemente si la contratación se inició antes de la entrada en vigencia de la ley de la General de la Contratación Pública. ¿Cuál es la posición de la dirección respecto a la aplicación de los transitorios y las modificaciones frente a estos pronunciamientos? ¿Son vinculantes estos pronunciamientos? Recordemos, como lo he mencionado anteriormente en un par de consultitas, que la Dirección de Contratación Pública es la que tiene la capacidad consultiva, técnico-consultiva. Por ende, los criterios que emita la dirección son vinculantes para la administración central, en el sentido que si la administración descentralizada consulta, esta puede apartarse siempre y cuando emita acto motivado. Ahora bien, con respecto a los pronunciamientos de la Contraloría, ¿verdad? Como le indiqué también anteriormente, esta dirección ha sido muy respetuosa y en ese sentido, con respecto al transitorio, ¿verdad? Ya la dirección se ha pronunciado al respecto. Le insto para que revise, ¿verdad?, a través de la página oficial de Hacienda los criterios correspondientes al transitorio y en ese sentido, ¿verdad? No podría avanzarle más en cuanto a que si son vinculantes los pronunciamientos de la Contraloría, ya que eso no es competencia nuestra. Creo que esta sería como todas las preguntas que... Ah, no, aquí tenemos una más, dice, de Raúl Valtierra. Solo para confirmar, si los beneficios finales cotizan en alguna bolsa de valores, ¿no es necesario presentar la declaración jurada? La declaración jurada con respecto a la información de beneficiarios finales, que es de la que se estaría excluyendo.
dice la siguiente: ¿qué tan cierto es que la prohibición no aplica si el proyecto estaba antes de que el funcionario ingresara a la institución, en caso de una prórroga o bien una nueva licitación? Esa se la estaríamos contestando por correo electrónico. La siguiente dice: ¿dónde puedo encontrar el fundamento que exceptúa de la declaración jurada de beneficiarios finales a las empresas que cotizan en la bolsa de valores? Según lo que se expuso en el lineamiento, el fundamento es de la ley 94/16, que es justamente la ley contra el fraude fiscal, ¿verdad? Y nosotros, en una interpretación uniforme de todas las normativas legales que hablan sobre este tema, entonces justamente siendo que es imposible para estas instituciones para estas empresas tener justamente esta información de beneficiarios finales, es que se trae a la contratación pública y se incluye, digamos, esta excepción, pero estaría justamente en la circular que les comentaba, que se publicó el martes pasado en el Diario Oficial La Gaceta número 115 y que podrán encontrar también en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Perfecto, creo que ya no hay como más consultas. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Les recordamos a las personas que no han registrado su asistencia, por favor, llenar el registro que se encuentra colocado en la ventana de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Agradecemos la participación de todos ustedes. Además, les instamos a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que estará coordinando la Dirección de Contratación Pública. Estas serán remitidas a las cuentas de correos de las instituciones, así como publicadas por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. También les indicamos que el video y las preguntas se colocan en el espacio de la página del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior se encuentra el enlace de la Dirección de Contratación Pública. Ingresan en el link de capacitación de gestión de conocimiento, así como los webinars que se impartieron el año pasado. Todo este material lo pueden encontrar en dicho espacio. Que tengan un lindo día y por favor, ¿verdad? No olviden llenar el formulario de asistencia.